Breve reseña histórica de lo que éramos nosotros en República Dominicana y lo que somos hoy, 14 años después. Guarde ese número en sus pensamientos. 14 años después, ¿quiénes somos en materia de crecimiento, en materia de multiplicación en República Dominicana? La iglesia en República Dominicana eh, se fundó en el año 1940. Pasaron alrededor de 74 años la iglesia sin crecimiento. Escúcheme bien, 74 años sin crecimiento, un crecimiento notable, un crecimiento tímido. Cuando el obispo Flavio llega al país, a él le entregan alrededor de 340 iglesias, más o menos. 340 iglesias. Quiero que vaya conmigo bien de cerca, porque esto es lo que le va a abrir la mente de por qué es necesario nosotros abrazar la Miércoles, visión de los pasamos, mira. grupos de Sí. crecimiento en su país. Es aquí que usted va a ver la ruta. 74 años sin crecimiento, un crecimiento tímido. ¿Por qué? ¿Por qué no detuvimos 74 años? Bueno, porque entendíamos que para plantar una iglesia se necesitaba un templo construido, una casa pastoral, en algunos casos, un salario para el pastor o un vehículo para el pastor. Y diezmo. Nuestro obispo de manera enfática, él siempre dice que Cristo no murió por una iglesia para que le pague diezmo a un pastor. Murió por una iglesia que necesita ser redimida y reconciliada con Cristo. Ese pensamiento, ese ideal de que necesitamos un templo, una estructura, una casa pastoral, 25 y 30 miembros bautizados. Ese ideal, ese mito nos mantuvo estancados 74 años. Esos 74 años fueron el espacio ideal para que los ministerios independientes tomaran el espacio y se multiplicaran. Espacio que podrían bien ser nuestro, ser de la Iglesia de Dios de la Profecía en México. Hoy lo ocupan otras denominaciones, muchas de ellas predicando un evangelio distante de la verdad de Cristo, muchas de ellas siendo iglesias mal fundamentadas, sin estructura, sin supervisión financiera. ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros estábamos atrapados en mitos. Y para ustedes entender esta visión de los grupos de Bueno, crecimiento, chicos, lo vamos primero a que ver. tienen que hacer Los chicos, ¿a dónde tengo una es cara muy saber, grande? tienen que saber que Pedro, en ese éxtasis que tiene, esa visión, donde él refuta a su Dios 3 veces, aún con todo eso, vaya, porque a veces nos enseñan cosas, nos dicen David. Mira, el concilio, para tú plantar una iglesia, tienes que tener un templo, 25 personas. Y nos forman de esa manera, crecemos así y ya nadie nos hace cambiar ese pensamiento. Quiero que usted conmigo vaya pensando en esta frase, usted la repita ahí en su interior, la visión cambió. En su interior usted repite esa frase conmigo, la visión cambió. Porque Pedro refuta a su Señor con autoridad y carácter. Pero después él entiende y dice, ok, no entiendo la visión, pero voy a ir. Y allí cuando se encuentra en esta casa con Cornelio, entonces él dice, pero en verdad el Señor no hace sesión de personas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al concilio, no, el concilio está equivocado? ¿Por qué grupo de crecimiento? Mejor quedémonos con los cultos semanales en la iglesia.
Mejor sigamos con la estructura vieja, aunque no nos dé fruto. Recuerden que le estoy dando una introducción de que nosotros duramos 74 años sin crecimiento, un crecimiento tímido, 74 años. Y en 14 años sucedió lo que no pasó en 74 años con la visión de los grupos de crecimiento o grupos pequeños saludables en su contexto. ¿Por qué? Porque todo un concilio adoptó la visión. Establecer esta visión nos tomó más de 6 años para empezar a ver los frutos. Nosotros no empezamos plantando iglesias, empezamos plantando grupos pequeños saludables. Empezamos doctrinando a nuestro liderazgo, pasándole la visión de manera enfática. La visión de los grupos de crecimiento en República Dominicana ya no depende de un pastor exclusivamente, un pastor que tenga la visión y desee ejecutarla. La visión de los grupos de crecimiento dependen de un mandato institucional. Toda iglesia establecida, toda iglesia de años, toda iglesia histórica debe trabajar de manera categórica, enfática en los grupos de crecimiento y plantación de iglesia. Esto no es opcional, porque el concilio ha entendido que esta es la forma más idónea de alcanzar a los amigos, de llegar a los hogares que no han sido alcanzados por la iglesia local, por el testimonio de la iglesia local. Lo que no pasó en 74 años, pasó en 14 años de trabajo. Veamos una estadística, cómo la iglesia ha ido avanzando. En el año 2016 se organizaron 56 iglesias, en el año 2019 100 iglesias y en pandemia, señores, organizamos 70 nuevas iglesias. En el 2021 hubo una reducción, pasamos a 46. En el 2022 estamos hablando, esto no es cada año, es cada 2 años. Cada número aquí representa, cada año representa 2 años de trabajo. En el año 2030, que es donde me nombran como director, específicamente en el 2023, de plantación de iglesia, en esa gestión logramos superar la brecha de las 100 iglesias y llegamos a sembrar 130 nuevas iglesias para la gloria de nuestro Dios. Tal vez para usted esto parezca algo normal. No es normal, no está pasando en muchos lugares. De hecho, no está pasando con las iglesias o demás denominaciones en República Dominicana. La visión de multiplicar regularmente en nuestro contexto solo la tiene la IDP, la Iglesia MI, que ha hecho acuerdos con la red de multiplicación, pero las demás denominaciones están estancadas en el tiempo, dejaron de parir, se han vuelto estériles. Por eso es demasiado relevante que nosotros abramos la mente, estemos dispuestos a cambiar prácticas antiguas por cosas nuevas, fundamentadas en prácticas, en fundamentos antiguos. Voy a repetir, tomar cosas antiguas, mezclarlas con innovaciones presentes, porque esto nos permitirá a nosotros mantener la riqueza histórica de la organización. Con estos ideales, nosotros podemos avanzar. Todo el liderazgo que está presente debe tener claro que para aplicar una visión debemos romper con prácticas viejas, prácticas antiguas, que lo sabemos. Usted puede comentarme ahora mismo, usted sabe que esas prácticas antiguas ya no nos están dando resultados. Ya salir a hacer campañas no nos trae resultados. Salir a hacer jornadas evangelísticas no nos trae resultados.
Porque la gente entendió, los amigos, que para usted acercarle a Cristo a ellos, usted debe mostrarle que primero usted lo tiene y que usted se compadece de ellos. No hay forma, Guillermo Cruz, de usted acercar la visión del reino a una persona sin que primero usted lo tenga. El modelo tradicional de nosotros acercar el reino a una persona con un tratado, con un Dios te bendiga, ese modelo ya no funciona. El modelo es encarnarse en la gente, acercarse a sus necesidades, suplir sus necesidades y luego de esto, cuando ese amigo te vea encarnado en su vida, él va a decirte a ti, yo quiero el Cristo que tú tienes. Porque él va a entender que eso que tú tienes es bueno, es agradable. Porque los amigos están cansados de que lo mandemos al infierno. Ya eso yo lo saben. El cristiano ha tomado su boca para condenar. Hace poco, predicando en la iglesia, dando una enseñanza, le decía, esta no es la generación que usted le puede llamar generación de víboras. Usted no puede salir a predicar a Abisaí Meseta con un megáfono y decir, generación de víboras, ¿quién escapará de la ira venidera? Esa no es la generación. Porque usted tiene una generación sensible. Usted está hablando de la generación que vive en la era postmoderna. Esa generación usted tiene que predicarle de manera sensible. Usted no va a llegar a ellos diciéndole generación de víbora, Satanás te va a comer, te vas para el infierno, te vas a quemar en el infierno. Ese no es el mensaje que cambia una vida en la era postmoderna. El lenguaje, la visión para alcanzar a alguien cambió. A veces yo veo muchachos en la zona donde pastoreo tomando alcohol, otras muchachas semidesnudas jugando juegos de azar, y yo simplemente me integro a sus conversaciones. Le pregunto qué cerveza está tomando. Ni siquiera le digo que soy pastor, porque mi interés no es que ellos se cierren conmigo, mi interés es hacerme uno de ellos para luego, cuando ellos bajen sus muros, predicarle a Cristo. Fíjense bien, Marta Cabrera, mi interés no es decirle, mira, si sigues bebiendo, Satanás te va a llevar. No, yo voy a saludarle, ¿cómo estás? Ni siquiera un Dios te bendiga, ¿cómo estás, joven? Oye, esa cerveza sí es buena, te ha hecho bien. Y empiezo a hablar con ellos. Y cuando ellos bajan los muros, cuando ellos se abren conmigo, entonces es la oportunidad de yo hablarle de Cristo, no antes. Porque si usted llega y le dice al muchacho, te vas a perder de tanto beber, no hay futuro en ti, esa persona nunca se va a abrir contigo, ni te dará la oportunidad de predicarle, porque ya tú lo juzgaste. Y el Señor no nos llamó a nosotros a juzgar a la gente, nos llamó a reconciliar su pueblo con Cristo. Por eso nosotros en Amén, 74 amén. años, gracias hermanos, hermana Cielo, en 74 años nosotros nos quedamos estancados. ¿Por qué? Bueno, porque entendíamos, número uno, aquellos que vivieron esa historia, que éramos la paloma mía, éramos la única iglesia que se iba a salvar. La iglesia de Dios de la profecía. Lo único que íbamos para el cielo éramos nosotros. Condenábamos todo. La novela era pecado. Ver novela era pecado. Jugar béisbol era pecado. Hacer ejercicio en un gimnasio era pecado. Porque nosotros éramos esa iglesia, casi una secta, éramos una secta. Gracias a Dios llegó una luz que nos transformó y hoy somos diferentes, pero aún cargamos lastre de esa iglesia sectaria. Aún somos exclusivistas, ustedes lo saben. Solo buscamos lo nuestro. Aún nos cuesta pensar
que un impío puede subir al púlpito y saludar a la iglesia. Nos cuesta esa imagen, porque nosotros decimos que el templo, que el púlpito es sagrado. Y yo le tengo una buena noticia a Hilda y Efraín Chavala. Le tengo una buena noticia. Nosotros tenemos templos que se han construido con mano de obra de la comunidad. Y es muy probable que las manos que se usaron en ese momento haya un alcohólico allí que ayudó a construir el templo. Yo sé, ustedes me van a llamar, David, tú eres un pecador. ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Sí, yo lo he visto. Porque cuando estamos construyendo el templo, toda ayuda, ¿verdad? Es bienvenida. Hilda, toda mano de obra, venga, necesitamos mano de obra. Usted cargue arena, usted va a pegar ladrillo, yo no sé cómo usted le llaman allá, aquí se llama blog. Usted va a hacer mezcla, va a pegar cemento. Toda ayuda es bienvenida. Pero cuando el templo está construido, ese mismo amigo borracho que fuma, que tiene vicios, ya él no es parte del templo, porque eso es santo. A veces nos parecemos mucho a los fariseos. Por fuera somos una cosa, pero internamente, cuando cerramos nuestra puerta, somos otra cosa. Esa era la característica que a nosotros no nos permitió crecer, porque éramos una iglesia exclusivista, la paloma mía, la única que se iba a salvar. Y el crecimiento que hemos tenido es notable, porque en 12 años de trabajo, mírenlo ahí, 12 años, 490 iglesias, son más. Si yo sumo las iglesias de este año, ese número va a subir a 500 y algo, porque ya este año, nosotros hemos organizado más de 30 iglesias, ya este año, más de 30 iglesias. Y ha pasado un fenómeno, mis hermanos, y es que se están organizando iglesias que nosotros no hemos tenido nada que ver, sino que hay pastores en diferentes lugares que nos llaman, David, tal día queremos oficializar una iglesia. Aquí el obispo Flavio ha aprobado un cheque que su monto en dólares ronda los $950 aproximadamente, que se le entrega a cada obrero cuando oficializa una iglesia. Ese cheque, el obrero lo puede usar para comprar silla, sonido, en lo que él pueda invertirlo. Aquí en Dominicana, ese dinero sirve para hacer algunas cosas. Si quiere ponerle un techo de alucín, etcétera, el obrero utiliza ese fondo de manera libre. Andrés Mata ha levantado la mano. Miguel Andrés Mata es director del grupo de crecimiento en la iglesia local que pastoreo y él está recibiendo este taller junto con ustedes por vez primera. Saludos, Andrés. Dios bendiga, pastor, y Dios bendiga a todos los que están aquí. Pastor, eso que usted dice es justamente algo que yo tuve una experiencia allá en la iglesia. La persona que colocó la cerámica ya en toda la iglesia, días después que ya la iglesia estaba construida, le dijeron que no se subiera en el altar porque Dios lo iba a matar. Wow. Sí. Oh my God. Wow. Yo no sabía eso, Andrés. Gracias por compartirlo. Tal vez cada uno de ustedes, Beatriz Chale, Marta, Guillermo, tal vez cada uno de ustedes podría comentarme alguna historia donde ese evangelio ortodoxo, esa ortodoxia práctica que ejercemos con vara, oye, con fuerza, con muros, ha ha levantado ese muro y ha distanciado un amigo de la iglesia. Hay un axioma, hay una frase que uso mucho, muy personal, y es que yo digo que el mayor muro de contención para que un cristiano, para que un creyente llegue a Cristo es la misma iglesia.
Conozco gente que me dice, mira, no puedo llevar a este amigo al templo porque si lo llevo, se va a ir. Me lo van a matar, dicen en términos populares, va a morir en su fe. Porque entendemos que el ambiente no está propicio para llevar al amigo. Y esto debe llamarnos a nosotros a la reflexión, mis hermanos. Porque si nosotros estamos predicando a Cristo, pero la gente no puede acercarse a Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de grupo de crecimiento es que allí no podemos tener mitos, barreras o ideologías que distancien al amigo de nuestro Cristo. Si ustedes leen la Biblia, se darán cuenta que lo único que hace la Biblia es acercar el pueblo de Cristo a Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, vemos a un Dios que siempre busca la forma de conectar con su pueblo. Pero cuando vamos al contexto del cristiano bautizado, redimido por Cristo, vemos a un cristiano en su burbuja de templo, en su templo, una burbuja. Y en esa burbuja nadie más cabe. Nos volvemos personas egoístas, cristianos egoístas. Yo estoy salvo, tengo mi silla en el templo, yo no necesito nada más. Y para hablar de grupo de crecimiento, Miguel, hay que romper con toda esa estructura. Créanme, no es fácil. Recuerden que Pedro, Pedro, señores, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Sobre Pedro, ese Pedro que nosotros predicamos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese Pedro que Jesús dijo, sobre ti voy a edificar esta iglesia. Ese es el Pedro que le dice a Dios, yo no voy para allá, a mí no me mande. Bendito sea Dios. Ese es el Pedro José Martínez. Judy, ese es el Pedro que dice, esto no es conmigo. Señor, yo nunca he puesto cosa inmunda. Yo no me puedo contaminar con esos impíos. No, yo no voy. Esos impíos no merecen estar en la iglesia. Ya ellos tomaron su decisión. Y yo te pregunto, Leslie, ¿cómo tú llegaste al reino? ¿No abrieron la puerta para ti, Samuel? José, alguien se tomó el tiempo de abrir el camino para ti, sin juzgarte. Te dio la oportunidad de madurar en la fe, de crecer en Cristo. Entonces, ¿por qué ahora yo voy a cerrarme a que un alma sea reconciliada con Cristo? Bendito sea nuestro Dios. Tenemos que abrir la puerta, mis hermanos. Y usted me dirá, pero ¿cuál puerta? Sí, hemos levantado muros en la puerta de la iglesia. Usted tal vez no la ve, pero los amigos dicen, yo ahí no entro. Ahí yo no soy bien recibido. Los amigos no se agolpan para entrar al templo porque ven los muros, ven las divisiones, mis hermanos. Tenemos que cambiar el lenguaje. Hoy nosotros somos 800, más de 822 iglesias, más de 40.000 miembros a nivel nacional. La iglesia ha crecido de forma integral, líderes saludables. Esta nación ha enviado obispos a otros países. Regularmente reclutan líderes de este país para servir en otros países. Es fruto de esa visión. Esos líderes han sido reclutados en un grupo de crecimiento. Y ahora nos preparamos para llegar a las 1.000 iglesias. Yo quiero que ustedes me acompañen orando por eso. Voy a entrar ahora, luego de esta introducción. Si alguien tiene un comentario, dos personas que quieran hacer un comentario, este es el espacio para que entremos entonces al contenido de los grupos de crecimiento.
No hablen todos a la vez. Avisai, meseta, levantó la mano. Sí, ¿qué tal, hermano? Buenas noches, Dios los bendiga. Saludos. Sí, levanté la mano por cuestión la temática que se está manejando, es muy importante, especialmente cuando se habla de que mucha gente está deteniendo, para que se para la puerta y no deja entrar a nadie. De hecho, especialmente ocurre cuando alguien hace una donación para que se haga, se construya un templo y una vez ya construido el templo, ellos retoman una autoridad como dueños y empiezan a hacer, en vez de ganar almas, empiezan a lastimar a los que quieren llegar, estar dentro de la iglesia. Entonces, quería hacer este comentario ya que muchas iglesias están siendo afectadas por el tipo de gente que en vez de discipular, cierran con su vida la puerta de los templos. Sí es, Avisai. Vamos a escuchar a Efraín y entonces entramos ya al contenido de la clase de hoy. Saludos, Efraín Chavala. Saludos, saludos, bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones. Bueno, estoy escuchando esto y la verdad que nos llena de gozo de saber, ¿no? Cómo prácticamente Dios no está trayendo, creo que una visión nueva. Yo más bien creo que nos está direccionando a la visión de Él, ¿no? A lo que está en su corazón. Me encanta ese eslogan que dice reconciliando al mundo con Dios y creo que de qué otra manera o de qué otra forma podemos reconciliar al mundo si no es a través de estar cercanos a ellos, ¿no? Este, Tal vez hace 10, 15, 20 años atrás se condenaban tantas cosas, pero yo creo que hoy Dios nos está mostrando cómo tratar a las personas, ¿no? Con ese amor, con esa compasión. Y para cerrar el tema de que comentaba, ¿no? De que a veces, pues, condenamos a las personas desde que llegan, tal vez por su apariencia, ¿no? Sin saber de que, pues, a eso van, ¿no? En la iglesia es como un hospital donde son los enfermos los que tienen que llegar, ¿no? Los que están mal. Y me llamaba la atención un testimonio que veía en redes, no recuerdo muy bien el pastor, pero lo que sí recuerdo es de que era un pastor que necesitaba un traductor y no encontraron a ningún cristiano que le pudiera traducir. Entonces dice, pues solo hay este, pero pues no es cristiano. Y mientras él predicaba el mensaje con aquella pasión, con aquel poder de Dios, el traductor dice que comienza a llorar y ese día el traductor se convirtió a Cristo, aceptó al Señor Jesús. Imagínense, ¿no? La oportunidad de perder esa alma si la actitud de aquel predicador hubiera sido, sabes que no se puede subir conmigo porque él no es cristiano, porque no ha recibido a Jesús, ¿no? Entonces son de esos testimonios que creo nos enseñan mucho y nos muestran muchas cosas de que Dios pues está por encima de todo lo que es religión. No creo que lo que nosotros predicamos es más que una religión, es a Jesucristo vivo, ¿sí? Jesucristo real en nuestro corazón. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, mi hermano Efraín, por tu comentario. Y es así. Si abrimos la mente, si abrimos el espacio, la gente será reconciliada con Cristo. No tendremos que estar diciendo por qué los amigos no vienen, por qué la iglesia está vacía. Usted va a tener que decir, hermano, hay que comprar más terreno porque no caben, porque la mies es mucha. El contexto es que la mies es mucha. El contexto no es que los amigos no vienen. Sáquese eso de su mente. Que no hay amigos, que la iglesia está vacía. No, el contexto es que hay mucha mies y Dios necesita que le roguemos. Él es el dueño de la mies, de las personas, de la gente, para que Él nos envíe a ellos. Así que esa oración que hacemos los domingos, Señor, los amigos que lleguen, que estén en el templo, cambiemos esa oración para que Dios envíe obrero a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos.
roguemos al Señor de la mies que nos envíe a ella. Permítame entonces mostrarle el cronograma de la clase de hoy sobre grupos de crecimiento. Cuando usted vea grupos de crecimiento, es lo mismo que usted ve grupos pequeños saludables. Es el mismo concepto. Grupos de 15 o 10 personas, de amigos. Lo que va a cambiar aquí es la ruta. Yo de manera intencional quiero compartirles la ruta práctica que nosotros usamos para trabajar con grupos pequeños saludables o en sus defectos, grupos de crecimiento. Y está la bandera de México que me encanta sus colores, cómo está compuesta. Yo sé que cuando uno nace en una tierra y uno ve su bandera, uno se siente orgulloso de la tierra en la que ha nacido. Yo me siento orgulloso de ustedes, mis hermanos, su cultura y todo lo que ustedes representan. Ustedes me ayudan ahí con los micrófonos, por favor. Estos son los temas que vamos a ver. Yo le estaré enviando esta presentación, los grupos de crecimiento, la ola de Dios para este tiempo, el discipulado, punto de apoyo para los grupos de crecimiento, odre nuevo para el vino nuevo, los grupos de crecimiento, prioridad y responsabilidad del pastor. Si ustedes se fijan, esta ruta es la ruta que nosotros utilizamos para trabajar con grupos pequeños saludables o grupos de crecimiento. Cuando vemos los folletos, podemos tener mucha teoría, pero falta la práctica, faltan modelos prácticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Terminamos los talleres y decimos, en verdad, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo a nosotros nos ha dado resultado aplicar esta metodología? Número uno, creo que está muy relacionada al obispo nacional, al pastor local. Obispo nacional, pastor local. El obispo nacional de su país es el primero que debe salir a hablar de grupos pequeños saludables. En mi contexto, el obispo Flavio Rosario, si usted lo invita a predicar, usted le puede dar 10 temas de lo que usted quiera, liderazgo generacional, liderazgo étnico, puede invitarlo a una cumbre de liderazgo, pero le aseguro que al final de la jornada él va a terminar hablándole de grupo de crecimiento y de los tiempos proféticos. El obispo tiene dos mensajes: grupo de crecimiento, plantación de iglesia y profecía bíblica, escatología bíblica, los tiempos del fin. Usted puede darle cualquier tema, pero él en el medio o al final del mensaje, él le va a hablar de esto. Así que esta visión no depende de un pastor local. El pastor local debe unirse a esta visión. Nosotros tenemos parámetros para medir esto. Yo como director nacional de plantación de iglesia y tenemos un director nacional de grupos de crecimiento, nosotros nos encargamos de viajar al país. Iglesia que esté floja. Imaginen que yo voy a la región 26, Yucatán, y el pastor de esa zona, supervisor del área o de distrito, o los pastores locales, no están trabajando en esta visión. Usted puede estar seguro que usted y yo nos vamos a reunir junto al obispo nacional. Porque le vamos a preguntar, ¿en qué usted está invirtiendo el tiempo? Aquí en el país está prohibido hacer campañas, talleres de evangelismo, evangelismo creativo, congreso. Nada de eso está permitido. ¿Por qué? Porque eso no nos da resultado. El dinero que se gasta en una campaña, vamos a invertirlo en la gente, en los miembros de los grupos de crecimiento, los grupos pequeños saludables. Gastamos $3,000 en una campaña, $5,000. Y cuando el miembro que tiene un grupo pide una ofrenda para comprar el coffee break para ese grupo, no hay dinero en esa iglesia. El pastor le dice, no, aquí no hay fondo. Pero sí gastamos $5,000 en una campaña.
Entonces, todo tiene que ver con enfoque. Y su país, México, tiene un buen enfoque. Por eso estamos aquí hoy. Si no estuviéramos hablando de congreso, de evangelismo, todas esas cosas que hoy día no dan resultado. Hoy día lo que funciona para alcanzar un amigo es evangelio relacional, evangelismo relacional. Que usted se dedique a transformar un hogar, ese hogar transforma su comunidad, esa comunidad transforma su sector. Evangelismo relacional. Lo que pasa es que no nos gusta, sí, tenemos que decirlo. El evangelismo relacional demanda que yo invierta tiempo en la gente, que yo les ayude en sus necesidades, que yo esté con ellos en sus momentos difíciles. Toma tiempo, no es a vapor. Los creyentes sólidos en la iglesia, los grandes líderes que tenemos, no fueron alcanzados con un evangelismo a vapor. Fueron alcanzados porque alguien se tomó el tiempo de mentorearlos, evangelismo relacional, y por eso hoy son grandes líderes. Vamos a avanzar. Los grupos de crecimiento es la ola que produjo Dios para su pueblo a finales del siglo XXI y no sabemos hasta cuándo. Este modelo es un modelo que yo podría definirlo como un modelo acultural. No está sujeto única y exclusivamente a nuestro contexto cultural. Es un modelo que se puede aplicar en diferentes contextos y habrán resultados. Yo creo en esto, mis hermanos. Ya yo he plantado dos iglesias de manera personal junto a mi familia directamente de grupos de crecimiento. Dos iglesias en menos de un año, yo de manera personal. Iglesias saludables, iglesias con una membresía militante, iglesias autosostenibles. Escuchen bien, iglesias autosostenibles. Dios, ya que Dios es un Dios generacional y cambiante en términos de métodos y sistemas. Hay hermanos ortodoxos, esa ortodoxia práctica, dice, Dios no cambia, sí, Dios cambia sus métodos y sistemas. Si analizamos ese trayecto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la forma de nuestro Dios comunicarse con su pueblo ha cambiado de manera constante. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo como mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos deja el Espíritu Santo, quien nos conecta con el Padre. Así que la forma, el método de nosotros hacer las cosas varía dependiendo del contexto. Vamos a continuar. Una iglesia con los grupos de crecimiento bien organizados y operando correctamente cumple con los 5 propósitos de la iglesia del Nuevo Testamento. Yo necesito que ustedes, mis hermanos, cuando piensen en un grupo pequeño saludable, ustedes piensen en una extensión de la iglesia local en una comunidad. Usted es miembro de una iglesia local, la iglesia madre. Cuando usted abre un grupo, usted está llevando una extensión de esa iglesia, una embajada del cielo en esa comunidad. De modo que ese modelo pastoral que hay en ese templo, usted va a replicarlo en ese grupo de asistencia a la gente. Allí usted va a tener evangelismo, discipulado, compañerismo, ministerio, servicio. En ese espacio de grupos pequeños saludables, que no es un espacio, porque es allí donde yo quisiera llevarlo. Sáquese la idea de que el grupo pequeño saludable es simplemente un espacio donde usted va a sentar 5 o 10 personas a hablarle de la palabra de Dios. Rompa con esa estructura mental y vea al grupo como algo más, donde usted va a discipular, donde habrá compañerismo, donde habrá servicio social.
Cuando las iglesias lanzan la visión de los grupos de crecimiento o grupos pequeños saludables, más bien, cuando pensamos en grupos pequeños saludables, solo pensamos en 10 o 15 personas a las cuales yo los jueves o los martes les voy a llevar el evangelio. Pensamos en eso, 1 hora, 30 minutos. También pensamos, es un proyecto de la iglesia que el pastor me mandó y yo voy a ir para cumplir. Y tenemos ese ideal y que ese grupo se va a cerrar en algún momento. Yo estoy haciendo esto para cumplir. Sáquese ese ideal de su mente y piense que el grupo de crecimiento es algo más. Un grupo de crecimiento bien estructurado, saludable, cumple con los 5 propósitos de la iglesia: adoración, evangelismo, compañerismo, ministerio, servicio social. Si empezamos a ver los grupos de esa manera, entonces habrán resultados. Resultados tangibles, mis hermanos. Adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo, ministerio. Hay adoración porque cantamos. En los grupos no se lleva bocinas. Usted no lleva música, piano, tambora, guira. Nada de eso. La gente está agotada de eso. Recuerda, usted no va a hacer un culto. Es un grupo, mesa redonda. Usted no puede organizar el espacio como que usted va a predicar un domingo. No, es mesa redonda. Usted junto, un círculo, y usted está parte de. Usted no es la figura central allí. Usted va a hacer compañerismo con ellos. No es un monólogo. Usted llega, lee el libro, agarra su libro, lo lee. Dios le bendiga a mis hermanos, vamos a orar y me voy. No sé, de esa manera nunca habrán resultados. Usted debe llegar al grupo, cómo te sientes, cómo te fue en la semana. Algo importante, usted no debe visitar ese grupo simplemente el miércoles que le toca. Recuerde que eso es un espacio donde usted está pastoreando personas. De modo que si usted está pastoreando esas 10 almas que el Señor le ha entregado con celos, esas 10 vidas, usted tiene que encarnarse en ello y saber de ello no solo el miércoles cuando usted va. Usted llega, le comparte el texto, Juan 3:16, Dios le bendiga, una oración y me voy, ya cumplí. No se trata de eso. Mire, si usted lo va a hacer así, dígale a su pastor, pastor, le entrego al grupo, yo no voy a dar fruto allí. Déselo a alguien que sí tenga pasión. Porque usted lo que está haciendo es haciendo un show más de lo que la gente ya está agotada, cerrándole la mente y el corazón a esas personas. Evangelismo, porque en los grupos se evangeliza. Usted sale con ellos a ganar alma. Discipulado, porque usted le está discipulando. Usted le está compartiendo un libro, ya sea el Evangelio de Juan, que es el que dura 5 semanas. No es este libro, este lo estoy poniendo de ejemplo. Luego de ese libro viene discipulado 1 o hacia la meta 1, hacia la meta 2 y un discipulado más serio. Luego de eso, esa alma, si está cerca de la iglesia, pues se convierte en un miembro de la iglesia local. Usted va a entregar ese miembro del grupo cuando esté sólido. Porque si lo lleva nuevo, el chisme y la murmuración del templo lo van a sacar. Usted tiene que llevarlo cuando ya esté consolidado, cuando esas cosas no le vayan a afectar. Y ministerio, porque en ese grupo usted tiene personas sirviendo en posiciones de liderazgo. La primera iglesia que planté con grupo de crecimiento, la segunda semana, había una pareja que estaba en su galería escuchando. Esa segunda semana, yo tomé a la esposa, esa familia, a la esposa la tomé y le dije, yo quiero que tú seas la tesorera de este grupo.
Ella no era cristiana ni bautizada. Tampoco yo sabía si ella se me iba a robar la ofrenda. Alábale que él vive. Así que yo tomé de mi dinero, recolecté una ofrenda y le dije, usted es la tesorera. Y ella aceptó. Y quieren que le diga algo. Esa familia entera sirve al Señor. Esa fue la primera familia con la cual fundamos la iglesia y todavía hoy ella es la tesorera del templo y su esposo es director de grupo de crecimiento en la iglesia. Porque le dimos liderazgo sin pensar, sin esperar que ellos sean cristianos y bautizados. A veces nosotros duramos años esperando que alguien se convierta y lo bauticen para que entonces nosotros digamos, ah, ya está apto para servir en la iglesia. Bendito sea Dios. Y perdemos sin número de gente pensando de esa manera, esa ortodoxia práctica extremista que tanto limita el crecimiento de la iglesia. Y vemos un ejemplo, yo creo que llegamos al final, quedan 3 minutos. Quiero abrir esta sesión para preguntas y respuestas. Recuerden que tenemos todavía 3 lunes donde iremos avanzando paso por paso. Quiero ver preguntas y respuestas. Ahora voy a cerrar el documento y ya en la clase que viene continuamos con la siguiente slide. Adelante, mis hermanos. No hablen todos a la vez. Saludos. Cuéntame, Judy, cuéntame. Quiero escucharte. Que usted vea una mujer activa. Ya está bien clara la clase. Amén. Excelente. Dios le bendiga, No Dios le tienen bendiga. duda, entonces. Saludos, Ricardo, Ricardo. ¿cómo está? Un abrazo. Muy Ya, bien. ya que se están rompiendo muchos paradigmas en el sentido de lo que hemos entendido a veces como evangelización, aquí en nuestra región tenemos un grupo pequeño, pero ya tenemos un año con ellos, pero nosotros los invitamos a restaurantes a comer y tenemos el grupo que tenemos está ahora sí que dirigido a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Empezamos en un hogar, pero después empezaron a llegar más ahora sí que por recomendación, cómo había hecho esa persona para dejar de beber, porque era un alcohólico de calle. Y ahorita tenemos ya 4 miembros más, pero pienso que el fin también no es que sea destinado a que esa persona en su madurez vaya a ir a nuestra iglesia como tal, porque a veces logísticamente es pesado, a lo mejor económicamente no tienen esa facilidad, y creo que a veces no se trata también de llevarlos a nuestra congregación, a nuestra institución, sino que se trata de verlos, como usted decía, como seres humanos que necesitan conocer a Dios, pero que también pueden ser, pues yo creo que Dios es el que los va a llevar al lugar donde creo que se puedan concentrar, pero no sé cómo lo ve usted. Lo que usted dice es puntual, es clave, porque usted habla de ese compromiso misiológico que tiene cada creyente que ha sido reconciliado con Cristo. Nuestro compromiso misiológico va más allá de predicarle a alguien que creemos que va a ir al templo. Si vemos al cristiano de hoy, vemos a un cristiano que le predica al hermano que está cerca del templo porque entiende que ese es el que se va a convertir para ser miembro de la iglesia. Nuestro compromiso misiológico es universal.
le vamos a predicar a toda criatura, sin importar si será miembro o no de la iglesia local. Es un compromiso universal permanente. Saludo a Pau y Abner. Tiene la mano levantada, le escucho. Hermano, Dios les bendiga. Muy interesante la clase. Solo tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros lidiar en general en las iglesias cuando tienen esa mentalidad religiosa? Bueno, ustedes tienen algo importante. Regularmente cuando hacemos entrenamientos como este, no nos metemos en la doctrina. Lo estoy haciendo porque soy de la profecía y usted y yo somos de la profecía y tenemos autoridad para hablar de esto porque ya su obispo nacional ha endosado esta visión. Usted tiene un sello, usted tiene el hermano Fiallo que ha endosado. Esta es la visión. De modo que esas iglesias, esos pastores que se resisten, ahora hay que ser un poco paciente con ellos y buscar la manera de usted trabajar en lugares distantes de la iglesia local, buscando dar fruto, no protagonismo, no es que usted se quiere hacer pastor, no, usted quiere añadir crecimiento a la iglesia local. Entiendo yo que ese pastor no debería poner trabas en ese sentido, sino que debería haber una apertura en su iglesia local para que la visión de los grupos se establezca. Yo voy a hablar de eso el lunes que viene. Vamos a hablar de odre nuevo, en vino nuevo, y usted va a aprender cómo es que se va a ejecutar esta visión. Y ahí vamos a mencionar todas esas limitaciones existentes en nuestro contexto que impiden que esta visión se establezca a cabalidad. En Dominicana